¿Qué tal? ¿Cómo están? Se van acercando las vacaciones, llegan las fiestas, empieza el verano para muchos de nosotros y seguramente los futboleros se quedan sin los torneos oficiales, pero sí con muchas ganas de seguir estando cerca del fútbol, ¿no? Así que se me ocurrió la idea de recomendarles una cantidad de libros de temática de fútbol que seguramente les puede interesar, no solamente para ustedes, para la fiesta uno puede regalarle a los amigos o quien conoce a alguien que sabe que es futbolero. Entonces me parece una buena idea recomendarles libros y les quiero aclarar que este video lamentablemente pero no está sponsorizado, así que bueno, simplemente son libros que me gustan a mí, que leí y que les quiero recomendar porque me parece que puede ser valioso para ustedes. Voy a comenzar por el primero. Mira, este es un gran libro, que se llama Antropología del Deporte. Acá lo pueden ver. Bueno, este libro es de tres autores que no son argentinos: Nico Besnier, Susan Brawler y Thomas F. Carter. Bueno, quiero contar que este es un gran libro. ¿Por qué? Primero porque es un libro moderno, es un libro bien actual. Nadie puede decir que los conceptos de este libro se hayan quedado en el tiempo porque son estrictamente actuales. Son tres grandes investigadores que además hicieron lo que pocas veces se hace, que es el trabajo de campo. Es decir, meterse en las sociedades, meterse en el mundo del espectáculo futbolístico, porque además estos tres antropólogos lo abordan desde distintos ángulos, completamente distintos, pero creo que no dejan tema sin tratar de lo que es el mundo del deporte. Por ejemplo, se meten con el tema del imperialismo, del colonialismo, se meten con la Grecia antigua y comparan con el presente, se meten con los rituales del deporte, se meten con los estadios, se meten con la sexualidad, con el género, se meten también con las diferencias de razas, de clases, se meten en todo, prácticamente en todo. Y para terminar, en lo último que son los mega eventos y las grandes organizaciones y cómo se relacionan entre sí. Hablo del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, de la UEFA, de la Federación Internacional de Atletismo, del boxeo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el boxeo? ¿Qué pasa en la relación entre el espectador y el deportista? ¿Qué pasa con la relación entre los deportistas? Bueno, en fin, yo creo que vale muchísimo la pena porque es completísimo el libro, no dejan temas sin abordar y con mucha seriedad, y además citan muchísima bibliografía de todo el mundo. Es decir que, por ejemplo, para aquel interesado, ustedes pueden, el que quiere, yo se lo recomiendo, uno puede mirar lo que pasa en el índice y tomar temas focalizados y ver eso, por ejemplo, nada más. No tienen por qué leer ese libro linealmente. Pues a mí me interesa Grecia Antigua, voy a los Juegos Olímpicos de Grecia Antigua. Quiero ver cómo se implementan los Juegos Olímpicos modernos, voy a los Juegos Olímpicos modernos. A mí me interesa nada más que el fútbol, que le pasa a mucha gente, voy a la parte de fútbol y puedo leer el fútbol. Me interesa el tema de género, porque estoy estudiando género, o porque me interesa ver cómo era antes y cómo es ahora, puedo abordar eso también. Por eso les digo, a mí me parece que es un libro fantástico para recomendar, para leer. Aparte, como les digo, lo pueden leer en muchísimo tiempo este libro, porque pueden leer un capítulo ahora, un capítulo dentro de un mes, un capítulo dentro de 2 meses. Es el típico libro para leer junto con otro. Si están leyendo un libro de ficción, otro libro, bueno, este libro lo pueden tener de base, ir hojeándolo, mirándolo por capítulos cuando les interesa. Voy a recomendar un segundo libro ahora, que es Prepárense para perder, de Diego Torres. Acá lo tiene. Bueno, Diego Torres es un periodista argentino que trabaja en el diario El País de Madrid, un destacadísimo periodista argentino que trabaja en El País de Madrid, al que tuve el gusto de tratar, tengo el gusto de tratar, lo veo en los mundiales, en algún otro torneo también. Es un periodista joven, argentino, que hace muchos años que vive en Madrid. Y que tuvo muchos problemas, les cuento, muchos problemas en la sección deportes, no con la gente de deportes, sino porque el Real Madrid se metió en el diario del País tratando de que lo sacaran, de que lo echaran, o que lo cambiaran de sección, especialmente Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por este libro, Prepárense para perder. ¿De qué se trata este libro? Es un libro sobre los años de José Mourinho en el Real Madrid. Diego Torres cubría el Real Madrid todos los días, o sea que es alguien que sabe como nadie, les puedo decir, pocos periodistas, tal vez es el que más sabe de todo el mundo sobre lo que pasaba con Real Madrid con Mourinho, y hay
en el libro abordajes espectaculares. Hay algunos momentos tremendos, como por ejemplo la enorme pelea que tuvieron Mourinho y Iker Casillas, cuando Iker Casillas termina saliendo del Real Madrid asqueado por la situación, pero bueno, todo lo que pasaba en el medio, cuando Mourinho lo acusa a Casillas de ser el topo. ¿A qué me refiero con esto? Que Mourinho, lo cuenta Diego Torres, está desesperado por saber quién era el que filtraba las noticias del vestuario afuera, en la prensa, ¿no? Y no había manera de sacarlo, y bueno, una de las grandes desesperaciones era con el propio Diego Torres, que no entendía Mourinho de dónde sacaba la información Diego Torres para publicar todos los días algo que evidentemente era cierto y por eso le molestaba tanto a Mourinho, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se inscribe dentro de un contexto muy interesante que lo cuenta Diego Torres, que es cuando el Real Madrid, creo yo, el momento de toda esa historia que cayó más antipático en todo el mundo, ¿no? Terminó convirtiéndose un poco en el malo de la película a caballo de un Barcelona, que era un poco el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, en el mundo lo que se generó es una gran simpatía por el Barcelona de Guardiola y una gran antipatía por el Real Madrid de Mourinho, que fueron un poco la antítesis, ¿no? Y entonces, bueno, lo que aborda muy bien y muy de cerca y en el día a día, con anécdotas realmente muy buenas para leer, y muy amenas, muy bien contadas por Diego Torres, que escribe como los dioses además. Así que le recomiendo mucho este libro, Prepárense para perder, de Diego Torres. Y para terminar, vamos a ir con otro gran libro de otro gran colega y amigo, que es Guillem Balaguer. Este libro que ahora más que nunca, Un Mundo Nuevo, que es un poco el diario íntimo de Mauricio Pochettino en el Tottenham. Es decir, ustedes saben que el actual técnico del PSG, del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, hizo una gran tarea en el Tottenham. Era un técnico que venía en gran ascenso, ¿no? Porque Pochettino empezó dirigiendo al Español, que era un poco el equipo de sus amores en Europa, donde más jugó y bueno, hasta en algún momento pensó en postularse como candidato a presidente, ¿no? Estudió hasta administración de empresas pensando en eso, ciencias empresariales, para llegar algún día presidente del Español, y el destino quiso que después de dirigir al Español pasara a dirigir la Premier League, y primero recaló en el Southampton y después del Southampton pasó al Tottenham, donde hizo un trabajo tan bueno que llegó a la final de la Champions, partido que se jugó en Madrid y que vi en el estadio, en el nuevo estadio metropolitano de Atlético Madrid, y bueno, ahí perdió la final frente al Liverpool, pero bueno, llegó a la final, llegó muy lejos, hizo una gran campaña, y yo creo que eso lo termina proyectando ahora al PSG. Pero bueno, este libro de Guillem Balaguer, magistralmente escrito, es una muy buena idea además, porque es una idea de un diario, es decir, que Pochettino va escribiendo una especie de diario en el Tottenham de aquel gran año, esos 2 grandes años que tuvo en el Tottenham, especialmente los últimos, pero además comenta cómo hizo la transformación. Por ejemplo, hay algo interesante que no todo el mundo sabe, que es que Pochettino fue quien encumbró a la primera división, o quien llevó a la primera división a Harry Kane, por ejemplo. En aquel momento, cuando él asume en el Tottenham, quien estaba como 9 era Adebayor. Jugaba Adebayor, que era un jugador realmente muy reconocido, y era una gran figura, y sin embargo Pochettino empieza a ver que hay alguien que le puede, no solamente le puede disputar el lugar, sino que está llamado a ser una gran estrella del fútbol inglés. Él lo había visto en la cantera del Tottenham, y le parece que es el momento de subirlo a primera, y Adebayor se queda al lado cuando le cuenta que bueno, él tiene en los planes otra cosa. Entonces va contando un poco cómo establece la relación con los futbolistas ingleses. Por ejemplo, él cuenta una anécdota muy interesante con Luke Shaw, hoy lateral izquierdo de la selección inglesa del Manchester United, pero él lo tuvo en el Southampton, es decir, lo tuvo antes de tenerlo de que yo fuera el jugador que es hoy, ¿no? Entonces cuenta los problemas que yo tenía, y un poco da a entender que un técnico no está solo para dirigir en el campo, por lo menos es la idea de Pochettino, ¿no? Que un técnico tiene que estar atento a lo que le pasa al jugador fuera de la cancha. Por ejemplo, él veía, esto se los cuento así brevemente, que yo era alguien que le gustaba salir mucho y salía de Londres mucho a otros lugares. Entonces él notaba que cuando volvía desconcentrado, y él le manifestaba muchas veces a yo que no estaba de acuerdo con eso. Bueno, así como eso hay una cantidad de cosas que cuenta Pochettino muy interesantes, pero lo mejor de todo es que casi en todos los capítulos, cuando Pochettino aborda un tema y lo escribe en su diario,
en general se retrotrae de su infancia. Es decir, Pochettino cuenta también, aprovecha para contar anécdotas de Rosario, anécdotas de su paso por Newell's, anécdotas de cómo lo vinieron a buscar, cómo Bielsa lo vino a buscar una vez para llevárselo, cuando él casi va a Rosario Central y termina jugando en Newell's, haber compartido momentos con Maradona en Newell's, haber estado compartiendo por años la habitación que se hacía siempre de a dos en las concentraciones con Gabriel Omar Batistuta, por ejemplo. Bueno, en fin, creo que vale muchísimo la pena. Además está, como les digo, muy bien escrito por un gran periodista como Guillem Balaguer, que tiene varios libros. Seguramente en el canal vamos a abordar otros libros de Guillem Balaguer porque vale muchísimo la pena, así que me voy a detener acá, pero creo que son estos 3 libros para avanzar para quienes quieren pasar el verano, sumirse un poco en la lectura o regalar algún libro a algún amigo que sepa que es futbolero. Así que espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.